decirle al Señor que nos hable, aunque duela a veces, aunque duela porque como humanos cometemos tantos errores, pero Dios, lo más importante es que el Señor nos hable y que nos enseñe y que cada día nos corrijamos. Amén. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a ver una enseñanza acerca de muertos al pecado. Amén. Amén. Muertos al pecado es el título de esta mañana, de esta enseñanza. Yo sé que ya hemos orado, sé que ya hemos estado en la presencia de Dios, pero no sobra volver a orar y decirle al Señor, Padre, háblanos. Amén. Amén. Entonces pongámonos sobre nuestros pies por un momentico y vamos a decirle, Señor, Padre eterno, precioso Dios, en esta hora, Señor, colocamos nuestras vidas, las rendimos delante de tu presencia. Señor, Dios mío, reconociendo, Señor, Dios mío, que te necesitamos, Dios. Reconociendo que necesitamos que nos hables, Señor. Que nos hables a nuestra vida, Padre. Que hables a nuestro corazón, Señor. Que nos corrijas si es necesario, Padre. Oh, mi Rey precioso, te pedimos en esta hora, Señor, Dios mío, que tú, Señor, esa palabra que nos vas a dar, Señor, quede sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, Padre. Y tú, Espíritu Santo, que vives dentro de nosotros, Señor, redargúyenos, Señor. No nos dejes continuar si estamos en pecado, Señor. No nos dejes continuar, Dios mío, en esa condición, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, cada día se renueve. Que cada día seamos más parecidos a ti, Señor. Que seamos llenos de tu presencia, Señor. Padre, te necesitamos, Dios. Sabemos, mi Rey precioso, que estamos en últimos tiempos, Dios. Y que si tú no vienes, Padre, si tú no nos enseñas a nuestras vidas, Padre. Oh, Señor, Dios mío, no nos imaginamos qué podríamos hacer sin ti, Señor. Padre, colocamos nuestra vida en tu presencia, Señor. Y queremos, Señor, agradarte, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dios me los bendiga una vez más. Quisiera que se salúdense unos a otros, dense un abrazo fraternal como hijos en Cristo, como esos hermanos en Cristo. Amén. Amén, aleluya. Aleluya, Dios es bueno y maravilloso. Amén. Qué bendición, qué lindo, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en la armonía, como dice la palabra. Señor, te continúe bendiciendo. Aleluya. Señor, gloria a Dios. Qué lindo. Qué hermoso. Qué hermoso poder compartir los hermanos juntos en armonía, como dice la palabra. Amén. Y en esta mañana vamos a mirar la palabra acerca de muertos al pecado. Y vamos a ir a Romanos 6, 1 y 2. Aleluya. Aleluya. Romanos 6, 1 y 2. Aleluya. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Entonces dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, esta expresión de perseveraremos en el pecado fue algo que realmente los romanos, en el tiempo de los romanos, malinterpretaron la palabra. Ellos creían que porque la gracia sobreabundaba más que el pecado, entonces ellos comenzaron a cometer toda clase de pecados. Y precisamente el apóstol Pablo trae esta enseñanza en esta carta. Y pues creo que vamos pues a recordar que cuando nosotros experimentamos un nuevo nacimiento, nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Recordemos que ya lo habíamos hablado en ocasiones,
El Espíritu Santo viene y posa dentro de mí y yo ya soy una nueva criatura. Ya mi naturaleza es completamente transformada y cambiada. Ya no soy la misma o ya no somos los mismos, ¿cierto? El Espíritu de Dios es el que nos redarguye. Él es el que está dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué es necesario que entendamos que nosotros cuando reconocimos a Cristo y nos apartamos del pecado, entonces ya realmente somos engendrados, no porque nosotros quisiéramos ser engendrados, sino porque el Señor mismo puso esa naturaleza dentro de nosotros? Me gustaría que fuéramos a Juan 1, 12 y 13. ¿Amén? Si alguien lo tiene. Romanos 6, 1 y 2. Juan 1, 12 y 13. Amor, ¿me podrías ayudar? Juan 1, 12 y 13. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Dice que más a todos los que le recibieron porque creen en su nombre, ¿cierto? Recordemos que el conocer de Dios es porque nosotros creemos por fe, ¿cierto? Sin ver sino por fe. Entonces dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y que no somos engendrados ni por sangre ni por carne, sino por voluntad de Dios, que ahí lo dice en ese versículo bíblico, ¿no? Amén. Dice, el nuevo nacimiento es la obra de Dios en nuestra vida. El Señor comenzó una obra en nuestra vida. Él precisamente cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene, como ya lo hemos visto, y mora, vive dentro de mí, vive dentro de mi persona, y el Espíritu Santo está aquí y Él me redarguye cuando cometo pecado. Él es el que me redarguye, es el que me dice hiciste mal, el que dentro de mí Él se hace entender, sí, Él se hace entender, no hay una voz audible que me diga hiciste mal, pero es el Espíritu Santo que está redarguyendo mi corazón, mi vida, mi alma, diciéndome estás haciendo mal. Y Él es el que dice que Él nos guía a toda verdad, y Él dice que Él intercede, ¿cierto? Con gemidos indecibles, o sea, cuando pecamos a Él le duele, el Espíritu Santo se contrista, nunca se sale, se contrista. Él se pone triste cuando cometemos un pecado, porque ya nosotros no somos de la naturaleza de pecar. Ya cuando pecamos ya no lo vamos a hacer por práctica, sino por ocasión, ¿cierto? O a veces por omisión, o sea que no sabíamos, ¿sí? O por ocasión, muy de vez en cuando, amén. Entonces cuando dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, ya la naturaleza pecaminosa ya no tiene poder sobre nosotros. Leámoslo en 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9. Estos versículos ya los hemos visto muchas veces, pero es muy importante que cada vez ustedes realmente se convenzan por la palabra de lo que Dios quiere para nosotros. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede, ya la naturaleza de Dios vive dentro de nosotros y ya no podemos pecar. No quiere decir que no pequemos. Esto quiere decir de que ya no podemos pecar, o sea, que si pecamos nos vamos a sentir miserables, que si pecamos nos vamos a sentir muy mal, porque el Espíritu de Dios ya vive dentro de mí. Y cuando yo peco, entonces el Espíritu Santo me redarguye y ya no me voy a sentir bien. Entonces por eso dice que ya tengo la naturaleza de Dios, amén. Entonces dice que no podemos permanecer en el pecado los hijos de Dios, amén. Porque también recordemos que también la palabra dice que el que peca es del diablo, el que permanece y el que practica el pecado es del diablo. Ahí lo podemos ver en el versículo 8. En esa misma, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el que peca y no se arrepiente, el que dice groserías, y para él es natural, porque esa es su naturaleza. El que dice mentiras y para él es natural, porque
realmente dice practica la mentira, practica el engaño, practica las cosas que no le agradan a Dios. Entonces dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo, ¿cierto? Es hijo del diablo. Y nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Amén. Por eso dice que nosotros los hijos de Dios no practicamos el pecado, porque la simiente, la naturaleza de Dios ya vive dentro de nosotros y ya no podemos pecar. Ya la naturaleza de nosotros o el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos va a redarguir y nos vamos a sentir muy mal. Amén. Entonces ya el pecado habitual no es consistente en nosotros, porque ya no podemos pecar. Amén. Entonces cuando la palabra en Romanos 6, 1 y 2 dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, entonces es una pregunta que nos vamos a responderla en este momento. Dice, como cristianos morimos al pecado cuando nos identificamos con Cristo, ¿cierto? Pero nos identificamos con Cristo es en la fe, ¿cierto? En la fe es como nos identificamos con Cristo, porque nosotros es necesario creer. Eso es algo muy importante, creer en el Hijo de Dios para que el Señor precisamente venga a nosotros y viva dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces es importantísimo creer, o sea, la fe es lo más importante. Si nosotros decimos creemos pero no tenemos fe, realmente pues nos estaremos engañando a nosotros mismos. Amén. Amén. Dice, de esta forma se nos liberta del dominio del pecado para vivir una vida de obediencia para Dios, o sea, por la fe. Amén. Es únicamente por la fe que realmente conocemos a Dios. Entonces dice que ahí en donde yo quiero que vayamos a Romanos 5, 20 y 21 para que entendamos por qué el apóstol Pablo le decía a los romanos, por qué les decía que si perseverarían en el pecado para que la gracia abundara. Romanos 5, 20 y 21. Amén. Mi hermana Soledad me lo ayuda. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, ahí muy claramente, en ese versículo, dice, en el 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero entonces de pronto hubo un malentendido, ¿cierto? Hubo un malentendido de los romanos, de los cristianos romanos, habían entendido y habían malinterpretado esa enseñanza, ¿cierto? Ellos habían recibido el evangelio de la gracia, pero entonces como ellos estaban en el evangelio de la gracia, ellos creían que ellos podían pecar y entre más pecaban, entonces el Señor más les daba gracia. Eso era lo que ellos creían, que si yo pecaba, entonces ellos se dedicaron a pecar y ellos decían, pero es que ahí lo dice la palabra, ellos entendieron mal este versículo, ahí mismo ellos decían, ahí dice la palabra, porque ellos mismos hacían ese análisis que realmente era un análisis erróneo. Decía, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, ellos dijeron, no, pues aquí podemos pecar y no pasa nada porque va a sobreabundar siempre la gracia. Y entonces ellos cometían más pecado y entonces el apóstol Pablo es cuando les dice, no, un momentico. Y él les empieza a explicar de qué se trata. Entonces, algunos pensaban que eran libres para hacer lo que querían porque según ellos todos los pecados que cometían estaban bajo la gracia. O sea, la mala enseñanza, ¿cierto? La mala interpretación de la palabra. Ellos estaban creyendo y definitivamente ellos pensaban que el apóstol Pablo les había enseñado eso, que pecaran mucho para que recibieran mucha gracia. Y realmente no se trataba de eso. Cuando habla acerca de que el pecado abundase, ahí en el versículo 20, ahí donde estamos, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice que para que el pecado abundase, eso quiere decir la ley magnificó al pecado. Lo que esencialmente era malo, o sea, se convirtió formalmente y explícitamente en malo una vez que la ley se dio a conocer.
O sea, ¿qué era lo que pasaba? Que la ley dio a conocer el pecado. Que la ley dio a conocer precisamente el pecado y por la ley se conoció que estábamos en pecado, ¿sí? Porque antes de la ley, pues realmente no se sabía si era pecado o si no era pecado lo que se hacía, ¿sí? Entonces la ley dio a conocer el pecado precisamente para que nos diéramos cuenta que estábamos haciendo mal. Entonces cuando dice el pecado abundase, la ley magnificó al pecado, o sea, la ley mostró el pecado tal como era el pecado, ¿sí? O sea, la ley, ¿sí? La ley de Dios, ¿sí? Cuando dice sobreabundó la gracia, quiere decir que abundó, pero mucho más, o sea, abundó la gracia de Dios, pero mucho más que el pecado, ¿sí? Entonces dice, el pecado nunca podrá acceder a la gracia provista por Dios. El pecado nunca podrá, o sea, yo sé que habrá mucho pecado en el mundo entero. Hay mucho pecado y nosotros lo sabemos. Pero donde hay un hijo de Dios, donde está el Espíritu de Dios, la palabra misma dice que hay libertad, ¿cierto? Puede que estés un salón lleno de pecadores, pero si hay una persona, una sola persona que se levanta y habla de Dios y muestra con su testimonio que es un verdadero hijo de Dios, créame que las tinieblas tienen que huyen. Entonces, eso también tiene que ver mucho con nosotros cómo nos comportamos, ¿cierto? Porque los hijos de Dios precisamente somos esa luz que está no guardada debajo de una mesa, ni de una cama, o guardada o escondida. La luz resplandece, ¿cierto? Porque aún en la ciencia podemos ver que la luz viaja. La luz viaja mientras las tinieblas son estáticas. Aún en eso podemos analizar, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, todo esto está completamente, ejemplo, está todo en oscuridad y en tinieblas y vemos que todo está en oscuridad. La oscuridad es quieta, estática, pero se prende la luz. Inmediatamente la luz dice que la luz viaja, ¿cierto? O sea, realmente uno se pone a mirar aún la ciencia y los científicos y todo, o sea, realmente la luz prevalece, la luz tiene un poder que uno no lo entiende, ¿sí? Pero es algo que pues nosotros humanamente y no solo humanamente, espiritualmente entendemos que la luz es Dios, ¿cierto? Amén. O sea, donde Él llega, las tinieblas no pueden permanecer, tienen que huir. Amén. Así mismo, eso es como un ejemplo para nosotros, donde nosotros estamos y podemos estar en medio de muchas personas pecadoras y que dicen groserías, dicen mentiras, pero nosotros en un momento dado nos paramos con mucho amor y les enseñamos. Muy seguramente esas personas, por respeto a nosotros, van a cambiar inmediatamente su manera de hablar, por lo menos por un momento. Entonces pues uno mira que realmente la luz siempre va a prevalecer. Amén. Entonces dice que el pecado, o sea, el pecado pierde su amenaza cuando se compara con la sobreabundancia gracia de Dios. O sea, el pecado pierde, cierto modo, el poder, ¿cierto? Entonces, ahí donde en el versículo 21, donde estamos, 5:21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Acá parece que hay un contraste, ¿cierto? Hay como un contraste porque dice la palabra que para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia. Acá nos está enseñando, ¿no? Que el pecado abundó, o sea, para muerte, porque recordemos que antes de cuando Adán pecó, nosotros desafortunadamente quedamos presos en el pecado y por ello morimos, porque inicialmente Dios quería que nosotros, no sabemos si de pronto el pensamiento de Dios era que fuéramos de pronto eternos acá en la tierra, no lo sabemos, pero el Señor tenía planes muy buenos para nosotros. Pero desafortunadamente por el pecado de Adán, dice que por el pecado de él entró la muerte a todos los seres humanos. Por eso envejecemos, por eso nos enfermamos, por todo ello, ¿cierto? Pero precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo vino y muere en la cruz del Calvario, Él precisamente allá dice que Él despojó a todos los principados y potestades y reinó sobre la muerte, ¿cierto? Y Él dice que reinó y la venció, o sea que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte
física, todos tenemos que morirnos, pero la muerte espiritual ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Amén. Amén. Ya nosotros, sabiendo que estamos en Cristo, sabemos que vamos a vivir eternamente y para siempre con el Señor. Amén. Entonces, acá parece que hay un contraste, ¿no? Pero el versículo dice que como Adán, o sea, como un hombre reinó para muerte, el otro reina para resurrección y vida. Amén. Entonces, desde el mismo momento en que el pecado entró al universo, este reinó causando muerte física y espiritual. Esa era la intención de Satanás, fue la intención de Satanás. No solamente causar la muerte física de nosotros, sino que nosotros nos perdamos eternamente. Esa es la intención del enemigo, pero nosotros somos entendidos. Y nosotros como hijos de Dios siempre vamos a estar apercibidos, ¿cierto? Y nosotros no nos vamos a dejar vencer. Nosotros siempre vamos a estar agarrados de la mano de Dios. No solamente aprendiendo, sino también viviendo la palabra. Amén. Amén. Entonces dice, su principio, o sea, el principio del pecado es separar al género humano, o sea, la raza humana de su creador. Eso es lo que Satanás ha querido hacer. Y dice, y causar su fin para ser un ser mortal. Pues sabemos que todos somos mortales porque en algún momento todos nos tenemos que morir y nos tenemos que ir de esta vida, ¿cierto? Pero precisamente lo más lindo y lo más precioso es cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y Él reinó y triunfó sobre la muerte. Para Satanás no era nada fácil ver que Él se levantó de entre los muertos y ver que Él triunfó y que allá cuando fueron a buscarlo no solamente se levantó en espíritu, sino también en el cuerpo, porque allá cuando fueron a mirar la tumba estaba vacía, ¿cierto? Qué hermoso. Y eso es precisamente lo que el Señor va a hacer con nosotros cuando recuperemos nuestro cuerpo, ¿no? Cuando Él diga que los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Nuestro cuerpo también va a ser recuperado para que el día que estemos viviendo acá en el milenio, todos los seres humanos que estamos con Cristo y que estemos viviendo acá en el milenio, estemos viviendo en nuestro cuerpo, no de este material, pero un cuerpo que podamos tocar, un cuerpo que no como sabemos que dice que el espíritu no tiene carne, los espíritus no tienen carne, o sea, es algo que no entendemos, pero es como invisible, ¿sí? Pero nosotros vamos a recuperar este cuerpo todo el día que nuestro Señor Jesucristo nos levante con la iglesia, ¿no? Entonces ese día vamos a recuperar nuestro cuerpo, que Él vino y no solo recuperó el alma y el espíritu, sino también nuestro cuerpo. Amén. Él lo hizo para nosotros porque Él no lo necesita. Dios no necesita un cuerpo porque Él está allá en espíritu, ¿sí? Él dice que la gloria que Él tiene, la tiene allá en el eterno poder. La gloria de Él no necesita cuerpo, porque entonces estaría limitado. Nosotros sí estamos limitados, pero Él no. Amén. Dice que a través de la sangre de Jesucristo el pecado se destronó y la justicia ahora gobierna en su lugar. O sea, la preciosa sangre de Cristo, por eso es tan importante la sangre del Señor Jesús. Por eso es tan importante entender que la sangre de Cristo no es un elemento cualquiera, sino es algo muy importante. La sangre de Cristo, lo único que hace la sangre de Cristo es limpiarnos de nuestros pecados. Él derramó esa sangre, ese sacrificio vivo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo para limpiarnos a todos los seres humanos de nuestros pecados. No tiene otro uso la sangre de Jesucristo. Entonces, pues de pronto esta es otra pequeña recordar, o sea, algo pequeñito de que la sangre no tiene sino únicamente ese beneficio, ¿sí? Perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo no cubre, como muchas veces lo hemos escuchado, porque si fuera así, pues realmente, o sea, se estaría invocando una sangre más que al Señor Jesucristo. Y lo importante aquí es nuestro Señor Jesucristo, amén. Él es el importante, amén. Entonces dice que mientras la muerte era el orden del día en la sociedad de Adán, ahora la vida eterna es el orden del día para aquellos que han creído en Jesucristo, o sea, para nosotros. En el tiempo de Adán y Eva, pues realmente no, la muerte, o sea, cuando Adán y Eva pecaron y cometieron el pecado, o sea, desobedecieron,
pues fue ahí donde nosotros entró la muerte, y precisamente porque entró la muerte, todos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, ni el más rico ni el más millonario, todos morimos. Y por causa de precisamente de que morimos a este cuerpo, es precisamente por causa de la desobediencia, ¿sí? Pero gloria a Dios, porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido a entregar su vida, ningún ser humano, ninguno, nos hubiéramos podido salvar de la condenación eterna. Entonces, gracias a Dios que Él vino y hizo ese sacrificio vivo, amén. Dice que algunos han pensado que la salvación es universal, o sea, algunos de pronto han malinterpretado este pasaje diciendo que como decía el versículo 1 y 2, ¿cierto? Que de pronto que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces dice de ninguna manera, el mismo apóstol lo dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿cómo aún viviremos en él? Pero ya vamos a mirar a qué se refiere el Señor Jesús en este sentido. Pero antes de eso, por un momentico vamos a mirar Romanos 5:17, ahí estamos muy cerquita, 5:17. ¿No puede leer, Tatianita? Pues si por la transgresión de un solo reino la muerte reinó, por si la transgresión de un solo reino, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, porque recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén, así es. Entonces el nuevo nacimiento, sabemos que todos los que conocemos de Dios nacimos de nuevo, ¿cierto? El nuevo nacimiento es obligatorio para la vida eterna. Nadie podemos decir que no nacimos de nuevo, pero que vamos a recibir la vida eterna. No, es obligatorio. Es el nuevo nacimiento. Recordemos que es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Pero antes de que el Espíritu Santo viviera dentro de nosotros, tuvo que haber un arrepentimiento de nosotros, ¿cierto? Un arrepentimiento genuino, ¿cierto? Y no solamente un arrepentimiento, sino que le pedimos perdón a Dios y le dijimos, Señor, entra a mi vida. Y entonces el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Pero algo muy importante, la fe en Jesucristo es absolutamente esencial para la salvación. Si no hay fe en Jesucristo, no hay salvación. Entonces es importantísimo la fe en Jesucristo. Y solamente la tenemos los que hemos nacido de nuevo. Amén. Amén. Entonces dice que la salvación se produce como un don de la gracia. O sea, recordemos que la gracia es un regalo, ¿cierto? Que ningún ser humano nos merecíamos. Todos, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, ningún ser humano teníamos el derecho a la salvación. Pero por gracia, solo por ese regalo que nuestro Señor Jesucristo vino, Él mismo se entregó a sí mismo y hizo ese sacrificio vivo precisamente para nosotros, ¿cierto? Por gracia, dice, por gracia soy salvo, ¿cierto? Es un don, el don de la gracia es un regalo de Dios, pero solo lo podemos obtener por la respuesta humana de la fe. Sabemos que si no hay fe, si no hay fe en Cristo, no hay salvación, amén. Porque podemos tener fe, pero en otras cosas. Podemos tener fe de pronto en la Virgen, o podríamos tener fe de pronto en un santo, y realmente podríamos creer que vamos a ser salvos, y no. La palabra es clara cuando dice únicamente la fe es a nuestro Señor Jesucristo, que fue el único que derramó su sangre por nosotros, por todos los seres humanos. Nuestro Señor Jesucristo, no hay otro que haya hecho ese sacrificio vivo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La fe salvadora, o sea, la fe de nuestro Señor Jesucristo, es la única condición que Dios exige para la salvación. No hay otra condición, es la única que el Señor exige. Y la gracia, sabemos que aparte de que es un regalo de Dios, en el Antiguo Testamento Dios se reveló a sí mismo como el Dios de la gracia y de la misericordia. Sabemos que era el Dios que Él se revelaba y a todos aquellos antiguos hombres, ¿no? A los del Antiguo Testamento.
Él manifestaba su amor por su pueblo, no porque ellos se lo merecieran, porque sabemos que el pueblo de Israel, o el pueblo que Dios vino precisamente a rescatar del pecado, no se merecían esa gracia, pero el Señor, precisamente por permanecer fiel a sus promesas, Él quiso darles esa gracia y esa misericordia a todos aquellos hombres que realmente, no solo ellos, nosotros, ningún ser humano, nos merecíamos la gracia, pero el Señor siempre permaneciendo fiel a sus promesas, y las promesas que Él le hizo ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces el Señor siempre permaneció esa gracia y esa misericordia. Ya sabemos que la misericordia es que el Señor le dolió la miseria humana, ¿cierto? Misericordia, miseria. Nosotros, el ser humano, estamos en miseria. O a veces cuando aún todavía hay pecado, todavía somos miserables. Todavía estamos en miseria. Y dice que Él le dolió ver la miseria del ser humano, y por eso Él siente misericordia, dolor de ver cómo el ser humano sin Él no es nada. ¿Amén? Entonces dice que la gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Dice que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo. ¿Quién es? O sea, el Espíritu Santo es quien nos imparte misericordia dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él es el que nos impulsa, nos da ese poder de tener misericordia, de poder perdonar, de poder hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Es el Espíritu Santo que hace todo eso dentro de nosotros, no nosotros por nuestros propios esfuerzos ni por nuestros propios méritos, pero eso no se puede de pronto decir que por gracia somos salvos, entonces por gracia, si soy salvo por gracia, entonces puedo pecar y yo peco, pero Dios tiene por gracia, entonces fui salva, entonces no importa, yo peco y no pasa nada, porque ya es otra cosa completamente diferente, y ya ahorita vamos a ver a lo que se refería el Señor. Amén. Dice, toda la actividad de la vida cristiana depende de la gracia, o sea, todo. No sé si ustedes han notado que hay personas que tienen una gracia tan bonita y que tienen, el Señor les da una gracia especial, puede ser para hablar, puede ser para hacer algo, de pronto algún don, o sea, algún talento, digámoslo así, ¿cierto? Y les da esa gracia a esas personas. Por eso dice la palabra de Dios que cada uno Dios le reparte una medida de gracia, ¿cierto? Entonces, la gracia, todo lo que nosotros hacemos bueno, es solamente y meramente por la gracia de Dios. Únicamente es por la pura gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros realmente haríamos nada bueno. Realmente yo siempre lo he dicho y lo diré y lo volveré a decir. Si nosotros, lo único bueno que hay dentro de nosotros es Dios. Pero si sacáramos a Dios de nuestra vida, nosotros no tendríamos nada que rescatar. Lo único bueno dentro de nosotros es Dios. Amén. Y gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Porque si no fuera así, ninguno tendríamos nada bueno. Ninguno. Entonces, gloria a Dios porque el Señor vive dentro de nosotros. Amén. Porque Él es precisamente esa gracia que nosotros de pronto la gente ve en nosotros, es porque Él vive dentro de nosotros. Pero si Él no viviera, las cosas no serían igual. Amén. Amén. Así es. Miremos Romanos nuevamente 6, 1 y 2.